Es un gusto poder compartir con ustedes también este momento para hablar sobre una situación que nos agrada mucho, que es viajar. En el colectivo general, las personas tienen la idea, cuando piensan en hacer un viaje, en disfrutar del destino, de conocer lugares nuevos, y raramente consideran, o no de manera habitual, la posibilidad de que por algún viaje se expongan a algún problema de salud. Pero un grupo de profesionales, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, hacia fines de los 80 y principios de los 90, consideró la idea de generar una nueva especialidad dentro de la medicina, denominada medicina del viajero. Es interdisciplinaria porque engloba distintas ramas de la medicina, sobre todo la epidemiología, la salud pública, la infectología, la medicina tropical, la pediatría, la medicina de altura y áreas afines como la geografía, unidas todas ellas con el objetivo de evaluar cuáles son los riesgos de salud para una persona que viaja, con el foco puesto en dos grandes poblaciones. Desde el punto de vista individual, cuidando la salud de la persona que viaja, pero desde el punto de vista de la comunidad, teniendo en cuenta que una persona que viaja puede transmitir alguna enfermedad desde el lugar de origen y trasladarlo al destino, hacia donde se dirige, y con la posibilidad inclusive de instalar algún brote o alguna epidemia. Y para poner en contexto esta situación, basta recordar a principio de año, cuando hacía mucho tiempo que no escuchábamos de casos de sarampión en nuestro medio y en los diarios aparecía la noticia de una bebita de 8 meses de edad, que estando en un sanatorio, en una sala de espera, se expone a una persona que había viajado a Tailandia, tenía 21 años, no tenía vacuna adecuada y trajo el virus de sarampión desde allí y la contagió. Actualmente, y por la globalización, este mundo que vivimos con tanta movilidad de personas, sabemos que el número de arribos internacionales es muy elevado. Y cuando vemos la proyección desde 1950 hacia el periodo actual y proyectándonos hacia 2020 y 2030, vemos un crecimiento exponencial de las personas que viajan. Y todas estas situaciones cada vez se van a dar con mayor frecuencia. Actualmente se estima en 1.000 millones de personas las que viajan a nivel mundial por año. Pero cuando vemos la proyección hacia 2020 y 2030, este número va a subir a 1.600 y hasta 2.000 millones. Si bien Europa sigue siendo el destino habitualmente más visitado, al cual habitualmente poco se lo relaciona como un lugar de riesgo para adquirir ciertas enfermedades, vemos una tendencia creciente en destinos no habituales o no convencionales como de elección de parte de los viajeros, sobre todo en las regiones Asia-Pacífico, Medio Oriente, y también las Américas, y estos lugares se asocian con la presencia de enfermedades consideradas no habituales o no convencionales, sobre todo de las tropicales y subtropicales. Y es muy interesante saber cuáles son los problemas de salud más frecuentemente reportados por las personas que viajan, y para esto es muy útil recurrir a una base de datos denominada GeoSentinel, que engloba 45 clínicas, entre 45 y 50 clínicas a nivel mundial de atención de viajeros, y en el periodo 2007-2011 evaluó más de 42.000 consultas de personas que habían viajado y habían consultado por problemas de salud. Y lo que vieron fue que, en primer lugar, los motivos más frecuentes de consulta post-viaje habían sido las enfermedades gastrointestinales, seguido por los síndromes febriles sistémicos, sobre todo liderados por malaria o paludismo y dengue, y en tercer lugar, las problemáticas relacionadas con las enfermedades dermatológicas. Sobre todo estas enfermedades fueron adquiridas en África y en Asia. Y llamativamente, menos de la mitad de las personas que tuvieron estos problemas de salud se registró que habían tenido una consulta previaje, un asesoramiento previaje, y de haberlo tenido, muchas de estas situaciones pudieran haberse prevenido. Hay 3 momentos claves en los que podemos considerar la intervención sobre las personas que viajan para promover su salud. Sin duda que el prototipo y el más importante sería antes de viajar, en un momento ideal de 4 a 6 semanas previo al viaje para poder instalar todas las medidas preventivas, pero de cualquier manera, aún en el viajero de último momento, siempre tenemos posibilidad de dar recomendaciones que le van a ayudar a disfrutar mejor el viaje. No tenemos que dejar de considerar también la oportunidad de brindar asesoramiento durante el viaje, aunque sea a distancia, por los medios electrónicos hoy disponibles, y también para recomendar alguna orientación sobre centros donde consultar frente a algún problema que pueda presentar el viajero en itinerario. Y en tercer lugar, durante el postviaje, ya con algún problema de salud instalado, con el objetivo de hacer un diagnóstico precoz,
un tratamiento adecuado, no dejando de pensar en primer lugar en las enfermedades comunes, cosmopolitas, pero también en aquellas que son propias del destino que ha visitado para poder descartarlas e intervenir oportunamente. Volviendo a la consulta previaje, que es el momento clave donde podemos intervenir a nivel preventivo en las personas que viajan, es de mucha utilidad contar con recursos que nos facilitan la evaluación de las personas. Y nos referimos a una simple ficha o historia clínica previaje, que no tiene que ser muy extensa, pero sí incluir aquellos aspectos más relevantes que están relacionados con las características del viajero, con el destino al que va a visitar, el tipo de viaje que va a realizar, las actividades en ese lugar, el tipo de alojamiento que va a tener, y también conocer sus antecedentes personales, sus antecedentes de alergia a medicamentos y las vacunas que ha recibido en su historial. Todo esto nos va a permitir tener un perfil de viajero y de acuerdo al tipo de viaje que va a realizar, vamos a poder categorizarlo en aquel viajero de bajo riesgo, si es que va a tener una estadía breve, sobre todo en destinos de países desarrollados, o ciudades principales en países en vías de desarrollo, o por el contrario, podrá ser un viajero de alto riesgo, si es que va a países en vías de desarrollo, o a países desarrollados en un contexto de epidemia, como por ejemplo está ocurriendo ahora en Europa, en muchos países en relación al brote de sarampión, o si va a tener alto contacto con la naturaleza, o si va a tener actividades que lo van a poner al riesgo de enfermedades tropicales y subtropicales, también por los destinos que visite. Esto esquemáticamente nos orienta para brindar aquellas herramientas y medidas preventivas en la consulta previaje. Otro recurso importante es el de la utilización de materiales o folletos impresos, porque todo lo que hablamos en la consulta, las personas pueden olvidarlo luego que se van, y cuando nosotros tratamos de educar en relación a las medidas preventivas de agua y alimento seguro para reducir el riesgo de diarrea en los viajes, es de mucha utilidad que de manera escrita los pacientes se lleven anotado, inclusive el autotratamiento que solemos recomendar tener, con loperamida, si es una diarrea común, o algún antibiótico como la citromicina o la ciprofloxacina, recordándole las dosis, los días de tratamiento. También de la misma manera, folletos y materiales impresos relacionados con la prevención de picadura de insectos para aquellos destinos donde pueda haber dengue, malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquito, haciendo énfasis en el DIT para la piel y la permetrina para la ropa, y las medidas de quimioprofilaxis cuando una persona va a estar en zonas de malaria, eligiendo y considerando las opciones disponibles, que actualmente es la doxiciclina, la cloroquina, la mefloquina y el atovaquone-proguanil, que elegiremos según antecedentes de la persona y patrones de resistencia según las áreas que va a estar visitando. También en este sentido, aquellos que van a hacer altura, podemos brindarles recomendación en cuanto a la aclimatación y si no tienen tiempo disponible para hacerlo fisiológicamente, la zetazolamida es una droga muy útil que le va a permitir a aquellos viajeros que hacen cambios bruscos de altura tomarlo un día antes hasta los 2 días iniciales en el ascenso máximo que vayan a llegar. Y la otra recomendación que hacemos mucho hincapié está asociado con las vacunas y esquemáticamente es de utilidad agruparlas en 3 grupos, aquellas que son de rutina, las que son recomendadas y las que son requeridas. ¿Por qué las vacunas de rutina o de calendario habitual? Porque muchos adultos no recuerdan que deben recibir vacunas e inclusive para el viaje les van a ser de mucha utilidad. Y aquí nos referimos a un refuerzo cada 10 años de la vacuna doble adultos o triple bacteriana para estar protegidos sobre todo por el tétanos. Nos referimos a la vacuna de hepatitis B, que es de suma utilidad que todas las personas lo tengan. Tener en cuenta que un 20% de las personas que viajan reportan contactos sexuales de riesgo o no bien protegidos. Sobre todo las personas que forman parte de los grupos de riesgo para gripe o influenza y neumococo, también aprovechar para dar estas vacunas es una muy buena oportunidad. La gripe es la enfermedad prevenible por vacuna más frecuentemente reportada en viajeros. Y un grupo muy atractivo para considerar esta vacuna son los viajeros corporativos, porque ellos muchas veces viajan en poco tiempo, no pueden perder la fuerza laboral y la prevención de esta enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que según los hemisferios la época del año de transmisión varía y que en el trópico es durante todo el año, hay que tenerla en cuenta sin dudas. Yendo a las vacunas recomendadas,
son aquellas que consideramos cuando una persona viaja a algún determinado destino que lo expone al riesgo de esta enfermedad, si no, habitualmente no las consideramos. Y aquí entra en consideración, en primer lugar, la vacuna de meningococo. Esta enfermedad es muy transmisible por vía respiratoria y los eventos masivos, como el prototipo, la peregrinación a la Meca, que inclusive es una vacuna que se exige porque se han demostrado brotes de esta enfermedad, tiene indicación para que aquellos que hacen este tipo de actividades reciban la vacuna, y también los viajeros que van hacia zonas hiperendémicas de meningitis, como es el cinturón de meningitis en África, porque tienen riesgo de exposición a la enfermedad, sobre todo usando la vacuna cuadrivalente A, C, W e Y. El virus de la rabia se transmite por accidentes con animales y muchos viajeros tienen actividad con la naturaleza, no solamente las mordeduras, también los rasguños y los arañazos son considerados formas de transmisión de esta enfermedad. Y actualmente disponemos de una novedad, ya que en este año, a principios de 2018, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado reducir el esquema de profilaxis preexposición a 2 dosis de vacuna solamente, con 7 días de intervalo, y nosotros podemos ofrecerle a este tipo de viajeros la vacunación anticipada porque en caso de sufrir un accidente durante el viaje, les va a simplificar muchísimo el esquema de dosis que tengan que recibir sin necesidad de recurrir a la inmunoglobulina. También tenemos la opción de considerar la vacuna de fiebre tifoidea en personas que van a zonas con agua y alimento no seguro, con mal saneamiento. Lo mismo la vacuna de hepatitis A, que se transmite por agua-alimento en aquellos que no han recibido la vacuna o no tuvieron la infección. Y en último lugar, la encefalitis japonesa, que es transmitida por mosquitos, sobre todo las zonas de riesgo son Asia y subcontinente indio, y en aquellos que tienen estadías prolongadas, si bien no la tenemos disponible en nuestro medio, es muy útil para que se la apliquen allí, debido a que hasta un 30% de las personas infectadas desarrollan secuelas neurológicas. Y en último lugar, las vacunas requeridas. Y el prototipo aquí sería la vacuna de fiebre amarilla, que siempre la damos con certificado internacional, como podemos ver aquí en la imagen. Desde el año 2016 se demostró que la misma vacuna que se ha usado siempre brinda inmunidad y protección de por vida, por lo tanto no es necesario que una persona vacunada previamente se dé dosis de refuerzo. Y hay 2 situaciones en las cuales consideramos la indicación de esta vacuna. Por un lado, aquellas personas que van a ir a destinos con transmisión y pueden enfermarse, teniendo en cuenta que estas regiones se relacionan con África subsahariana y Sudamérica tropical y subtropical. Pero también está la situación de que una persona puede ir a un destino donde no hay transmisión de fiebre amarilla, pero se le exige el certificado cuando ingresa desde países endémicos. Nosotros estamos incluidos en esa categoría. Y en esta situación cuando se plantea la indicación de vacuna, tenemos que considerar cuáles son las contraindicaciones y las precauciones de aplicación. A quienes no darle la vacuna porque si se la aplican les puede generar una reacción adversa severa, todos aquellos inmunosuprimidos o que están con alguna enfermedad que los inmunosuprime o les altera su sistema de defensa. Aquí podemos incluir los cánceres malignos, las personas con quimioterapia, con radioterapia, las personas con enfermedades reumatológicas que están bajo tratamientos con inmunomoduladores o productos biológicos, los trasplantados, y también los que son alérgicos a algún componente de la vacuna, como pueden ser las proteínas del pollo, del huevo o de la gelatina. Estas son las contraindicaciones absolutas y nadie debería recibir la vacuna, pero también están las precauciones de aplicación, que sería, para entenderlo de alguna manera, alguna contraindicación relativa. Preferimos no darla en este grupo de personas, pero cuando el riesgo de exposición a la enfermedad es muy alto, en algunos casos tenemos que considerarla. Y sobre todo, las precauciones de aplicación se relacionan con las edades. Los niños entre los 6 y los 9 meses y los mayores de 60 años de edad. Se cree que es por la inmunosenescencia fisiológica y natural de los años que el virus atenuado de la vacuna puede producir en este grupo de personas, más o menos en una frecuencia de un caso de vacunación cada 80.000 a 100.000 dosis aplicadas, el viscerotropismo, que es como tener la enfermedad y en el que le toca esta manifestación 60% de mortalidad. Por lo tanto, cuando vemos a una persona mayor de 60 años o que tiene una precaución de aplicación, lo ideal es no vacunar. Pero cuando indefectiblemente se va a dirigir a un destino donde hay transmisión de fiebre amarilla, tenemos que explicarle a esa persona que no vamos a poder tener riesgo cero. Va a haber algún riesgo que asumir, ya sea el de aplicarse la vacuna
y entonces tener en cuenta esta posibilidad de que el virus de la vacuna le genere la enfermedad y la muerte, o si no se vacuna, la posibilidad de exponerse en el destino a la enfermedad sin vacunación. Yo quiero traer como ejemplo un viajero que nosotros vimos hace muchos años y que se planteó esta disyuntiva de que si teníamos que vacunarlo o no vacunarlo, porque era mayor de 60 años, iba a ser un expatriado que trabajaba en empresas del petróleo, se iba a Angola a residir por muchos años. Le explicamos lo que la vacuna implicaría, pero teniendo en cuenta que iba a ir a un destino de alto riesgo de transmisión y por muchos años, no cabían dudas que tenía indicación de la vacuna, porque el riesgo de exponerse a la enfermedad allí iba a ser muchísimo mayor al de la posibilidad del efecto secundario de la vacuna. Pero lamentablemente esa persona desarrolló enfermedad viscerotrópica luego de la vacunación y falleció. Con esto quiero traer a la consideración que en medicina siempre tratamos de buscar el riesgo cero, pero muchas veces no lo podemos lograr porque en la vida, así como en la medicina, muchas veces asumimos riesgos. Y de ahí la importancia de hablar con las personas, con los pacientes, de explicarles todas las situaciones en este sentido para que la decisión sea tomada de manera conjunta, siempre buscando la prioridad de la salud de la persona. Y en relación a los destinos en los cuales se exige la vacuna de fiebre amarilla, la persona tiene una precaución, una contraindicación de aplicación, pero no hay transmisión de la enfermedad, como puede ser países del Caribe, del sudeste asiático, de India, donde no hay riesgo de enfermarse, le ofrecemos el certificado de exención para que puedan entrar sin problema y no corran el riesgo de tener la enfermedad. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y probablemente surjan algunas preguntas que también tenemos la intención de contestar en estos próximos 10 minutos, y como también comentó el doctor Marcelo Laurío, de no alcanzar el tiempo o la podemos manejar también por vía mail la respuesta. Hay una pregunta en relación a cuánto tiempo se considera post viaje para hacer una consulta. En este aspecto, una situación importante relacionando con los motivos más comunes que mencionamos en una de las diapositivas, hablando de las enfermedades gastrointestinales, de las enfermedades febriles y las dermatológicas, hay enfermedades que se adquieren en el destino que tienen periodos de incubación muy largos. Por ejemplo, cuando hablamos de los síndromes febriles post-viaje, podemos agrupar a todo el espectro de los virus del dengue, del Zika y del chikungunya como enfermedades de periodo de incubación corto. Entonces, hasta los 14 días por viaje, solamente se sospecha la posibilidad de esta enfermedad si aparece fiebre. Ya si aparece una fiebre después del día 15, es imposible pensar en la relación de estos virus. Pero por el contrario, la malaria o paludismo puede tener periodos de incubación mucho más prolongados. Si bien el promedio es de 1 a 3 meses, hay series que describen casos de malaria hasta 1 año post viaje. Entonces, las fiebres prolongadas, habiendo estado en zonas tropicales o subtropicales, no hay que dejar de considerar si es un área de malaria, un diagnóstico aunque sea tardío, para hacer una gota gruesa, un análisis de sangre, descartar la enfermedad y dar el tratamiento oportuno. En relación a las enfermedades dermatológicas, algunas también pueden tener periodos de incubación largo, como puede ser la leishmania, que se manifiesta con úlceras, y eso también hay que tenerlo en cuenta. En relación a la vacuna de rabia, hay algunas preguntas, si es una única dosis en la vida. Lo que se ha modificado a partir de estas nuevas recomendaciones de la OMS de 2018 es que para la categoría de viajeros, en lo que es preexposición, el esquema de 2 dosis, 0 y 7 días, brinda inmunidad de por vida para cualquier exposición que pueda surgir desde ese momento, a 5, 10, 20 o 30 años. Pero no es completa. Si surge un accidente luego de la profilaxis preexposición, cuando sea, lo que se hace es la consulta en ese momento inmediata para recibir 2 dosis adicionales día 0 y día 3, sin necesidad del uso de gamma-globulina. Sí, el cólera es una enfermedad que no es muy frecuentemente reportada, pero periódicamente se dan brotes y epidemias, sobre todo en regiones de África, sin duda. Hay una vacuna, pero que no la tenemos disponible en nuestro medio, de cualquier manera tiene una eficacia relativamente baja, del 50 al 60%. Se considera cuando hay un tipo de exposición de alta intensidad, como puede ser la ayuda humanitaria o la asistencia de personas con enfermedad. Y en relación al cólera y como a otras bacterias gastrointestinales, lo fundamental es tener en cuenta y la educación de los viajeros en relación a las pautas de agua, alimento seguro. Eso les va a ayudar a minimizar esta y otras exposiciones. Y en relación al cólera, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que mata es la deshidratación.
el tratamiento antibiótico es un complemento a la buena hidratación que debemos de considerar en este grupo de personas. Pero, digamos, antibióticos comunes como la trimethoprim o sulfamethoxazol son una opción de tratamiento adecuado. La vacuna de fiebre amarilla, otra pregunta es si necesita una nueva dosis luego de varios años. Bueno, lo que comentábamos anteriormente, que desde el año 2016, por estudios que se han hecho a nivel mundial en población vacunada y a largo plazo, se demostró que la inmunidad no se pierde con una sola dosis y es de por vida, por lo tanto no hay necesidad de revacunación. Independientemente de que en un certificado que se haya expedido previo a esa fecha figure que tenía validez de 10 años. Se ha establecido un anexo, que es el WHA 6713, de parte de la Organización Mundial de la Salud, que aclara que a partir de ahora la validez de la vacuna es de por vida independientemente de cuándo se haya aplicado. Bueno, la situación de fiebre amarilla en Brasil, como es de público conocimiento, desde fines del año pasado se ha presentado lo que se denomina un brote epidémico. Brasil es un país históricamente endémico de fiebre amarilla, es decir, tiene circulación del virus a lo largo de gran parte de su territorio desde hace muchos años, pero cada 7 a 10 años se dan estas situaciones epidemiológicas que se llaman brotes epidémicos, que habitualmente duran entre 1 y 2 años, que se relacionan con mayor actividad y circulación viral, y como ha ocurrido en esta ocasión, una expansión hacia zonas donde previamente no había transmisión de fiebre amarilla, como nuevas áreas de transmisión, sobre todo a la costa, en los estados de Bahía, y siguiendo hacia el sur, Espíritu Santo, Río de Janeiro, Santa Catarina, San Pablo. Por lo tanto, solamente actualmente ha quedado el noreste, la zona del noreste, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, como área libre de transmisión de fiebre amarilla. Todo el resto del país está considerado con transmisión, si bien en relación a la cantidad de casos han disminuido, también por una cuestión estacional, esta época no es de lluvias y las temperaturas son más bajas. Por el momento, esta recomendación de agregar estas áreas como nuevas de vacunas va a persistir. En nuestro país, desde el año 2008, hemos tenido la reintroducción de fiebre amarilla, a partir también de un brote epidémico que en ese momento se presentó en el sur de Brasil, y se extendió el área, o se introdujo como área de transmisión en la provincia de Misiones y norte de Corrientes. La actividad epidemiológica es baja en relación a la cantidad de casos. Hemos tenido 10 casos humanos en ese momento, 2008, y después no se han repetido, pero las episodias y el reservorio, que son los monos aulladores, por ahora persisten y se mantiene esta categoría de zona de riesgo y de recomendación de vacunación. En relación a vacunas para viajar a Europa, como dijimos, siempre es de buena práctica en la consulta previaje tener lo que es al día las vacunas de rutina, y puntualmente por la situación epidemiológica que está atravesando Europa ahora, con más de 13 países que reportan casos de sarampión, llegando entre el año pasado y este a 40.000 casos, más de 300 fallecidos, es que los nacidos después de 1965 en nuestro medio acrediten 2 dosis de vacuna. Los niños de 6 meses a 12 meses que habitualmente no se vacunan deben recibir una vacuna. Los menores de 6 meses deberían evitar viajar porque la vacuna está contraindicada, y entre 1 año y 5 años deben tener una dosis acreditada de vacuna. La vacuna antirrábica es una vacuna que se fabrica de laboratorios europeos, está disponible en nuestro medio, en el ámbito público, también en el ámbito privado. En el ámbito público habitualmente es como profilaxis posexposición. En el ámbito privado es que uno puede acceder, ya sea en farmacias o centros de vacuna, a recibir esta vacuna de manera preventiva. La malaria, en cuanto a la prevención de la malaria, que es otra pregunta, lamentablemente hay vacunas, pero están en fase de desarrollo. No hay prevención a través de vacunas, sino a través del uso de repelentes y de quimioprofilaxis, es decir, tomar medicación desde una semana o un día antes de ingresar a zonas de transmisión de malaria, durante el tiempo que uno permanece allí, y según la droga que se elija, hasta una semana o un mes luego de salir. Y esa prevención protege durante el viaje que uno hace, no brinda protección a futuro. Por cada exposición que uno tiene de riesgo, debe considerar hacer la prevención para malaria. Bueno, muchas gracias a todos por la participación activa también a través de las preguntas, y vamos a quedar en contacto para contestar aquellas que no hayamos podido responder en este momento. Gracias nuevamente.